Él es el teniente coronel de ejército Santiago Aguayo, que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y vamos a aprovechar de conversar un poco respecto de la guerra, de las lamentables consecuencias que tiene para las sociedades, pero entender también que la guerra es un fenómeno de tipo político y social y que está presente, históricamente lo va a seguir estando y por lo tanto también un primer llamado a valorizar la paz que tenemos. ¿Cómo Claro, se eso es le lo dice primero, a usted, claro. teniente o coronel? Teniente coronel, las dos. Y tengo que decir todo. Puede Oiga, ser teniente comandante. coronel, fíjese que... Oiga, teniente coronel, Podría fíjese ser que- comandante. Comandante, ya. Sí. Comandante. Eh, Otro día vamos a conversar respecto a las jerarquías del ejército para poder entenderlas un poco mejor y también acercarlas a la Ya. ciudadanía. Teniente coronel, vamos a darle la bienvenida también a nuestro corresponsal que está en Austria en este minuto y que ya está conectada con nosotros para que conversemos de la base, de lo que es las tácticas, pero con lo que está ocurriendo en este minuto en Ucrania con Rusia. Viatka, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Carito. Muy buenos días, Karim. Muy buenos días, teniente coronel. Estaba escuchando justamente, Viatka, cuando le preguntábamos eso. Viatka, primero infórmanos en qué va esta situación de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, hoy se cumple el día número 21 de la guerra, o sea, ya van 3 semanas. Ujú. La situación, bueno, no cambia, a pesar de que anoche el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que se encontraba optimista respecto de las conversaciones de paz y de la posibilidad de que esto termine. Ujú. Pero siguen los bombardeos y siguen los ataques, ¿no? Ujú. La presencia militar dentro de Ucrania de parte de Rusia sigue siendo algo muy visible en las calles, o hay una pequeña retirada, una pequeña desescalada del tema. No para nada, o sea, sigue siendo, bueno, por medio de las noticias uno se entera de esto, ahora están atacando, se están acercando a Odessa, por ejemplo, o sea, ya más hacia el oeste, y ahí en el Mar Negro. Mariupol es una ciudad que, bueno, han atacado hasta los hospitales, hay muchos civiles muertos, no se saben las cifras exactas, pero ya los refugiados que han ingresado a la Unión Europea se acerca a los 3 millones de personas. 3 Increíble. millones de personas han tenido que salir de Ucrania en 3 semanas. Claro. ¡Wow! No, es realmente una situación de la que están viendo horrible. Teniente coronel, ¿cómo entender la estrategia de Rusia? Primero, señalar que la guerra se da en un contexto político. Vale decir, si bien la ejecutan los militares, los que definen los objetivos para esta guerra son los políticos, en este caso el presidente Putin. Entonces, llevamos 21 días de operaciones. Las operaciones principalmente se han desarrollado a través de una maniobra ofensiva desarrollada por Rusia a partir del día 24, mediante 4 ejes de avance principales. Uno ubicado en el norte, cerca de la frontera con Bielorrusia, uno posteriormente cerca de la zona de Yarkov, otro en la zona ubicada de las regiones separatistas, en la región del Donbass, y uno finalmente en la península de Crimea. Entonces, estos ejes de avance van en dirección a asfixiar a Ucrania desde esos 4 puntos. Desde esa perspectiva, las operaciones se han desarrollado con una mayor lentitud de lo que se esperaba por parte del mundo occidental, esto principalmente debido a problemas de tipo logístico y por sobre todo una fuerte resistencia que han ofrecido los ucranianos respecto del avance de los rusos. No obstante, a pesar de las diferentes reuniones y conferencias que tratan de buscar acuerdos en lo político y que es muy positivo que siempre esté negociando la diplomacia en relación a buscar un acuerdo para el cese de las operaciones militares, las operaciones continúan y es probable que durante los próximos días estas aún se incrementen en cuanto al desarrollo de estas operaciones. A ver, hay una parte que a mí me cuesta siempre poder entender un poco en el contexto de las guerras que no he vivido, pero que he estudiado a través de la historia. Cuando llegan los militares al lugar, se agarran a disparo, a bombazo. ¿Cómo se sabe cuál es el que ganó
Y luego de eso, cuando usted ya tiene al ganador, digamos, Rusia se impuso en Ucrania, los militares van y toman el sector como de los palacios de gobierno y dice, desde ahora somos rusos, ¿o cómo se da eso? En términos de la estrategia, las fuerzas militares cumplen con un rol de conquistar, o en este caso conseguir objetivos de tipo militar. Esos objetivos militares están directamente relacionados con los objetivos políticos de la guerra. Ya. Entonces, los militares es probable que ellos realicen la destrucción de cierta infraestructura militar, la desmilitarización de las capacidades de ese oponente y la captura de ciertas ciudades que son importantes desde la perspectiva de otorgar un espacio de negociación al conductor político. Como íconos que se tienen dentro de... Sí, son íconos, pero también reflejan la consecución de un objetivo. Por ejemplo, nosotros hemos estimado en la Academia de Guerra que el objetivo estratégico de esta campaña de Rusia es la conquista de Kiev, porque ella representa el símbolo político de un país. Entonces, en la medida que eso se capture, ¿verdad?, va a generar, primero, en la opinión pública internacional, el cumplimiento de la victoria militar por parte de los rusos. Y desde la perspectiva política va a generar las condiciones para mejorar las condiciones en las cuales se van a desarrollar las negociaciones, siempre de una perspectiva del poder. Claro, perfecto. Claro. Quiero hacer partícipe a Viatka también, que te sientas en plena libertad de poder compartir con el teniente coronel desde allá, Viatka. Sí, pero Viatka, antes quisiera que justamente dentro de este contexto que está contándonos él, que nos digas en qué parte va eso, qué tipo de conquistas se han dado de Rusia hacia Ucrania en este tiempo. ¿Han habido algunos hitos como los que se describen acá? Por ejemplo, que ya tomó tal parte, que ya domina tal sector, tal central nuclear, nucleares, claro. ¿Ha pasado eso? Bueno, sí, pues, bueno, me imagino que el teniente coronel tiene más experiencia y más conocimiento respecto a estos temas bélicos. Esa ciudad de Mariupol, y hay otras ciudades que no me sé los nombres, pero sí, bueno, y lo que decía el teniente coronel, esto de Kiev, de tomarse Kiev, es un símbolo, o sea, tomar la capital del país. Y es lo que han intentado, llevan ya semanas y semanas y todavía no pueden efectivamente tomarse la ciudad, ¿no? Y el alcalde, por ejemplo, hizo un toque de queda. Y la gente no pudo salir como en 60 horas o 72 horas, creo, ¿no? 3 días no podían salir de sus casas, día y noche. La gente tenía que quedarse en sus casas. Mira. Oye, sí. Sí, ahora preguntar, bueno, uniendo un poco lo que dice Viatka, que se ha demorado, lo que decía también el teniente coronel respecto a que se esperaba que fuera más rápido desde Occidente, ¿cuáles son los pasos que se esperarían ahora? Primero, mientras se están desarrollando las negociaciones, ayer asistimos ya a una quinta negociación, que fue a través de una videoconferencia entre Rusia y Ucrania. Se desarrolla un aspecto importante que se denomina pausa operacional. La pausa operacional vale decir que las fuerzas detienen su avance y regeneran sus capacidades desde el punto de vista de la reorganización de sus fuerzas, y también se producen los abastecimientos logísticos. A partir de eso, estas unidades completan sus niveles orgánicos y están en condiciones de nuevamente conseguir su objetivo. Por lo tanto, una vez que se termine esta pausa operacional, es probable que se reanuden las operaciones con un mayor grado de intensidad. Ay, pucha, se me fue la palabra. En Ucrania, Viatka, cuéntame una cosa, ¿cómo va esta conquista? Se va viendo esta guerra, digamos, se va viendo que van habiendo avances rusos, o muchas veces con toda la situación y la intervención de la comunidad internacional y la comunidad europea se frena un poco. ¿Cómo se ve desde la ciudadanía eso allá? Bueno, al parecer el problema es de logística de los rusos, que no han podido, por la resistencia de los ucranianos y por sus propias capacidades logísticas, no han podido avanzar hasta Kiev, que es lo que les importa ahora, parece en rigor.
Y bueno, se ve que avanzan y no avanzan. No sé, ayer hubo, por ejemplo, un encuentro fueron los presidentes de Polonia, de la República Checa y de Eslovenia, fueron en tren sin el permiso de la Unión Europea, pero en nombre de la Unión Europea, a darle todo su apoyo a Ucrania. Y tuvieron una reunión anoche con ellos y se devolvieron. ¿Qué significa entregar todo su apoyo? Armas, dinero, alimentos. Todas las anteriores, sí, claro. Todas las anteriores. O sea, bueno, ya hablábamos hace un par de semanas que la Unión Europea les dio 500 millones de euros claro. para armamentos, y también le dieron como 500 millones más como ayuda humanitaria de alimentos y cosas así. Y aparte, obviamente, todo lo que es el recibimiento de los refugiados hacia la Unión Europea. Como te digo, 3 millones de personas han ingresado. Acá en Austria, solamente en Austria, que es un país muy pequeño, hay 600.000 personas en estos momentos. Hartos, muchos. Increíble. Que tal vez están de pasada o no se sabe. O sea, esto recién comienza, lamentablemente. ¿Se percibe en las calles? ¿Lo percibes? Sí, claro que sí, y se ven muchísimos autos con la patente ucraniana, muchísimos, sí. Muy bien. Teniente coronel, ¿cómo entender esta resistencia ucraniana en términos logísticos? Es algo que no se esperaban, me imagino. Sí, la verdad es que la logística es propio del ejército ruso. Lo que podemos traer acá al análisis es primero la conformación social que tiene el pueblo ucraniano. Es un pueblo que a través de su historia ha sido castigado por diferentes eventos históricos, lo que ha generado en ellos una resiliencia pocas veces vista. Entonces, en ese sentido, desde esa dimensión social, ellos generan una capacidad de respuesta frente a un invasor. Y ha también asumido un rol importante el liderazgo político del presidente Zelensky, quien ha generado esa mancomunión de esfuerzo, esa mancomunión espiritual de un pueblo para asumir la resistencia frente a una invasión. Entonces, esos son elementos importantes porque generan una mayor capacidad de resistencia frente a la agresión rusa. Claro. Comandante, ¿hay alguna fórmula en que, por ejemplo, el presidente diga, si nos vamos en contra de Ucrania, nos vamos en contra de este o del otro, y que no esté en la misma sintonía el ejército, o el ejército debe estar en la sintonía de ese tipo de defensa del país? Conceptualmente, cuando hablamos de la guerra, tal como lo señalé, la guerra es de tipo política. Es la continuación de la continuación de la política por otros medios. Por lo tanto, siempre van a estar alineados los objetivos políticos de la guerra con los objetivos militares que se van a desarrollar. Perfecto. Esa mancomunión siempre existe. Perfecto. Recordarle a todos quienes nos están viendo y se están integrando a nuestra sintonía en este minuto que estamos conversando con el teniente coronel de ejército Santiago Aguayo y con Viatka, nuestro corresponsal desde Austria, entendiendo un poco más las tácticas y la logística y la estrategia de la milicia, la estrategia militar de guerra de lo que sucede en este minuto en Ucrania con Rusia. A ver, tenemos ahí en el GC que dice Rusia y Ucrania. ¿Por qué Kiev no caerá tan fácilmente bajo control de las fuerzas rusas? Esto quiero que me lo contesten ambos. Usted, comandante, y tú, Viatka, también. ¿Qué razón existiría para pensar que Kiev no caería tan fácilmente? Comenzamos con usted, comandante. Desde la perspectiva militar, ¿verdad?, de nuestro análisis que nosotros hacemos, es que a medida que han avanzado las tropas rusas, evidentemente se ha generado un repliegue por parte de las fuerzas ucranianas. Ya. Estas fuerzas ucranianas se están replegando hacia el área metropolitana de Kiev. Por lo tanto, se cambia el modelo de una guerra de operaciones militares en campo abierto a una guerra de tipo urbana. Históricamente está demostrado que los conflictos que se dan en ambientes urbanos son sumamente complejos y tienen mayores ventajas aquellos que se están defendiendo sobre los que están atacando. Por lo tanto, nosotros estimamos que los rusos se están preparando para este tipo de ofensiva dentro de un área urbana.
Y ahí es importante también destacar que lamentablemente es probable que comience paulatinamente la destrucción de la ciudad. ¿Por qué? Porque las fuerzas ucranianas van a tomar sus posiciones defensivas dentro de la ciudad, por lo tanto los objetivos pasan a ser objetivos militares legítimos y las fuerzas rusas van a destruir infraestructura que antiguamente era de tipo civil. Perfecto. Entonces, el nivel de violencia y la afectación de la población civil, lo que vamos a ver en los próximos días, va a ser lamentablemente muy fuerte. Ok. Viatka, desde el punto de vista tuyo, reporteando esto, ¿por qué tú crees que Kiev no caerá tan fácil ante Rusia? Como otras ciudades, si caerá o no caerá, eso está por verse. Claro, está pero por no es verse tan cómo fácil. siguen y cómo... ¿Perdón? No, pero no ha caído fácil como otras ciudades. Ah, claro, bueno, el alcalde Klitschko, que es un exboxeador, ¿no? Que vivió mucho tiempo en Alemania, él está con el casco puesto, o sea, y además armaron a la ciudadanía, les entregaron miles de fusiles, los han hecho, por ejemplo, le han dado la pasada a la ciudadanía, a la gente, a los civiles, para armar molotovs, para poder disparar. Si es que así se requiere, o sea, oponer resistencia desde el lado civil también. Entonces, y la gente, bueno, no sé, también es un conflicto, como lo que decía el teniente coronel, que es un conflicto social que existe hace muchísimos años, o sea, siglos, digamos. Entonces, es una cosa muy fuerte en cuanto a la ciudadanía, a la sociedad civil también, que también está oponiendo resistencia. Qué increíble. En términos de etapa de lo que es la guerra, teniente coronel, respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, cuando ya se le da armamento a la ciudadanía, ¿en qué etapa se encuentra? Mire, lo que hemos podido presenciar es que son los estados los responsables por desarrollar las capacidades suficientes desde la perspectiva de defender su territorio nacional. Y los estados cuentan con organismos especializados. Estos organismos son los ejércitos o las fuerzas armadas. Cuando esa capacidad se ve sobrepasada respecto de una amenaza o por las condiciones como las que estamos asistiendo aquí en Ucrania, finalmente el Estado dice a los civiles también les toca a ustedes esta parte de defendernos. Eso la verdad es que no debiera ocurrir. ¿Por qué? Porque no es tan solo entregarle un arma a un civil para que se defienda, sino que también conlleva un alto riesgo de vida para esas personas. Entonces, cuando ese civil toma las armas y se enfrenta a un soldado ruso entrenado, preparado para la guerra, efectivamente él se enfrenta a un riesgo potencial alto de muerte. Además de ello, va a generar también aumentar ese grado de velocidad en el entorno urbano. Por lo tanto, es probable que los civiles que se encuentren ahí, que no están tomando las armas, se vean afectados por este aumento de esa sensación de beligerancia entre ambos actores. Es una situación compleja, es una situación lamentable, muy difícil de entender, pero por un lado vemos las fuerzas rusas que van a continuar para cumplir sus objetivos militares y por el otro lado vemos a la población civil, tal como nos expresan, que están utilizando un elemento fundamental que es generar esa mancomunión de esfuerzo para lograr su supervivencia. Y eso va a generar que a lo mejor la guerra se prolongue por mucho tiempo. Pero se va logrando de alguna manera con esta entrega de armas y de fusiles a la gente, se va dando que realmente haya una resistencia, porque si usted llega y usted es alguien del ejército ruso y se va a enfrentar conmigo, que soy un civil, que soy un periodista, que no puedo manejar el arma, obviamente usted me va a ganar, po. Usted me va a ganar, digamos, en el disparo. Entonces, ¿qué tanto Viatka se ha podido lograr resistencia entregándole armas a los civiles? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, es una situación incierta. Otra información que también hay es que, por ejemplo, todos los hombres entre 18 y 60 años, sociedad civil, ucranianos, tienen que quedarse en el país y tienen que luchar por su país también. Y por otra parte, lo del ejército ruso, el ejército ruso
si bien deben haber muchísimos comandos y militares especializados, pero también son una gran parte Jóvenes. de ellos son jovencitos que están recién comenzando su vida militar, o sea, 18, 20 años, gente que tampoco en rigor está muy preparada como para ir y actuar en una guerra. Entonces, es un drama, claramente es un drama y es una situación absolutamente incierta hasta el momento, a pesar de que se ven algunas luces de que tal vez lleguen a algún acuerdo de paz, pero difícil, está muy compleja la situación. ¿Hay algunas otras ciudades en que se le ha pasado armas a los civiles o solo en Kiev? No, Yo sé solamente en Kiev, pero puede ser. En Kiev, porque bueno, el alcalde, Klitschko, él mismo está armado en estos momentos. No lo sé si en otras ciudades. Me da la impresión de que no lo sé a ciencia cierta, pero me da la impresión de que no, porque bueno, en Mariupol, por ejemplo, o sea, está todo destrozado y hay muertos y hay ataques y bombardeos, o sea, en hospitales y en hogares de niños. Es una situación horrorosa. ¿Hay alguna parte de Ucrania en donde el gobierno ruso haya dicho, ya, aquí ya ganamos y ya no lo devolvemos, o todavía no? Bueno, en todas esas partes del Donbass parece que ya se lo tomaron y Crimea que de alguna manera también pertenece ya, pero pertenece a Rusia. Claro. bueno, en eso están, ¿no? Ese es como el objetivo último, ¿no? de esta guerra y de todos los ataques. Así es. Teniente. Ahora, perdón, No, Rusia dale. también le pidió ahora, o le exigió a Ucrania que también tomaran una posición de neutralidad, como la neutralidad que posee, por ejemplo, Austria o Suecia, de ponerse en una situación neutral. Y Zelensky dijo absolutamente no. Lo que sí dijo Zelensky es que no van a entrar, por lo menos en el próximo tiempo, a la OTAN. Eso sí, que no lo van a hacer. ¿Eso lo dijo Zelensky o la OTAN? Zelensky. Zelensky. Perfecto. Zelensky planteó eso. Teniente coronel, ¿cómo entender un poco no llegar a la guerra en términos de estrategia militar? ¿Es factible? sí, es factible porque durante los tiempos de paz los estados generan ciertas capacidades disuasivas. ¿Qué es una capacidad disuasiva? Son las capacidades que son representadas por las Fuerzas Armadas y que a un potencial amenaza le dicen, ¿sabe qué? Si usted quiere invadir mi territorio, los costos de esa invasión van a ser muy superiores a lo que usted va a ganar. Okay. Entonces, ahí viene la reflexión. ¿Por qué vivimos en paz? Vivimos en paz porque los estados generan estas capacidades a fin de preparar, organizar fuerzas armadas competentes que generen una estrategia, en primer lugar, disuasiva, impedir que haya una amenaza o invasión al país. Luego de eso, una vez, si eso no ocurre y vamos a la guerra, tener las capacidades para ganar esa guerra. Y si no, recuperar la paz en términos del desarrollo de las operaciones militares. Por eso que es tan importante, es como contratar un seguro de un auto, ¿verdad? Contratamos el seguro en caso de que ocurra algo. Nosotros sabemos y nos dan la tranquilidad que tenemos ese seguro que nos va a responder en caso de algún tipo de siniestro. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. Y en este caso, en este minuto, ¿cuál sería el punto de inflexión de decir para la guerra? Yo creo que la decisión pasa primordialmente por las conversaciones que pueden establecer los rusos con los ucranianos, la representación de las dos personas, Putin con el presidente Zelensky. Creo que un aspecto importante va a ser qué es lo que va a ocurrir desde la dimensión humanitaria de lo que está ocurriendo. Ustedes comentaban en el inicio de esta nota que efectivamente ya tenemos casi 3 millones de personas que han sido refugiadas, que han sido desplazadas desde el territorio nacional y que están abandonando. Nosotros desde esa perspectiva creemos que la Unión Europea tiene una capacidad para recibir a ucranianos. Y además que en la medida que las operaciones militares se mantengan en el tiempo,
la afectación directa de esas personas va a ir aumentando. Por lo tanto, es probable que en algún momento el presidente Zelensky, dado el contexto de afectación que ocurre a sus propios ciudadanos, deba tomar una decisión y negociar los términos de una paz. Los términos de una paz también podría ser rendirse, ¿verdad? Me imagino, Viatka, en este minuto, que es, digamos, lo que Putin pide finalmente a Zelensky. Bueno, ese es el plan de Putin, o sea, que los ucranianos capitulen y que digan, ok, ustedes ganaron y que se anexe toda Ucrania, pero tampoco está tan claro que ese sea el plan final, o sea, no está todo dicho en cuáles son las negociaciones, cuáles son el fin final de Rusia en este ataque. Porque la única cosa es que dice, porque para que no se metan a la OTAN, porque no queremos aceptar que nuestros países vecinos estén metidos en la OTAN, porque es una amenaza para Rusia. Y eso de la desnazificación también, pero bueno, eso son como las cosas que salen en los medios de comunicación, o sea, la información real del interés ruso respecto de Ucrania es una cosa que yo creo que las personas, los civiles y las personas de Occidente no la sabemos bien, ¿no? Oye, y ahora un poco recapitulando lo que decía el comandante, haciendo referencia a lo que decías tú en un principio de esta conexión que tenemos, respecto a los 3 millones de personas que han salido de Ucrania. ¿Europa está preparado, Viatka, para recibir a 3 millones de personas que en el fondo van a tener que repartírselo entre todos los países receptores, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo para poderlos, me imagino, que integrar a una sociedad austriaca, francesa, española, alemana? ¿Qué se está haciendo y cómo ves, cómo se ve de un poco de la perspectiva social y del soporte, digamos, gubernamental que hay para poder avanzar en instalar a estas personas en estas sociedades nuevas, para ellos? Bueno, en esta ocasión, de respecto de una oleada de refugiados hacia la Unión Europea, que fue, por ejemplo, en relación a la última, que fue la oleada del 2015, después de la guerra, motivo de la guerra en Siria, uh-huh. la percepción ciudadana, a pesar de que en el 2015 también a nivel civil fue ultra solidaria, ya. Pero ahora es extremadamente positiva. Por ejemplo, esta semana en España, que es a miles y miles de kilómetros de Ucrania, ya están escolarizando a niños. La gente va desde todas partes de Europa hasta Polonia a buscar gente, a llevarle coches para las guaguas, a darles pañales, a darles comida, a ofrecerles sus casas. Acá en Austria, por ejemplo, hay muchísima gente que ha dicho, ok, acá yo tengo una habitación extra, que se venga una familia o la gente que quepa en mi casa, yo los recibo, y a nivel estatal o gubernamental. Acá, por ejemplo, los autos ucranianos, acá se paga para estacionar en la calle. Los autos ucranianos están exentos de ese pago, pueden estacionarse gratis en la calle, van a tener derecho al mercado laboral, por ejemplo. Tienen muchísimas facilidades, por ejemplo, a vivienda social, a que los niños ingresen a colegios. O sea, es de verdad una solidaridad con el pueblo ucraniano, que bueno, también de alguna manera es un pueblo vecino, a pesar de no ser Unión Europea, ¿no? Pero son 27 estados que pertenecen a la Unión Europea y que efectivamente le han dado un apoyo solidario inmenso. Qué impactante y qué bueno también tener esa perspectiva y esa visión de lo que está ocurriendo, Viatka. Yo me quedé un poco con lo que tú mencionabas, que muchas veces, Viatka, uno no entiende cuál es el pensamiento y cuál es la estrategia de lo que realmente quiere el presidente ruso, Rusia en este caso. Y eso se lo pregunto a usted, teniente coronel, respecto a cuál sería, según usted, según su opinión, la estrategia militar que estaría pensando en este minuto el gobierno ruso. Mire, desde la perspectiva política de la guerra, el objetivo es generar esta neutralidad por parte de Ucrania, a efectos de impedir el avance de la OTAN hacia el este, avance que comenzó el año 1991. Los rusos están peleando también por objetivos que ellos consideran vitales, que es la seguridad de su país.
porque ellos establecen que los países que son limítrofes y que pertenecen a la OTAN, más de 30 países, generan condiciones que los pueden afectar desde el punto de vista de su seguridad. ¿Por qué? Porque hay plataformas de lanzamiento de misiles que están apuntadas en dirección de su territorio nacional. Claro. Entonces, en la medida que exista un espacio de seguridad que lamentablemente Ucrania, por esa conexión geopolítica claro, que se encuentra entre Europa y Asia, genera este tipo de condición. Entonces, desde esa perspectiva, eso es lo primero, como objetivo político. Desde lo objetivo militar, creemos que en el sur primordialmente, en la anexión de los territorios que están al norte de la península de Crimea, que fue conquistada el año 2014, va a existir un corredor que va a unir a Crimea con lo que son las declaradas repúblicas independentistas de la región del Donbass. ¿Qué genera eso? Genera una conexión, un corredor terrestre desde el territorio ruso hacia el este, hacia el sur. Y eso implica por parte de Rusia el control de los recursos del Mar de Azov. Mira. Y también la proyección de su poder hacia el Mar Negro. Y Claro. otro elemento más que ya lo conversaron acá es que también se va a independizar toda la región del Donbass y que Ucrania va a tener que reconocerlo. Entonces, ustedes ven que las operaciones militares, los objetivos que están trazados y que podemos ver, están colaborando a conseguir esos objetivos de tipo político. Y ahí está la guerra propiamente tal. Muy bien. Mira. Oye, Viatka, otra pregunta que me surge en el medio de esta conexión. Los ucranianos o los europeos en general tienen súper claro el mapa, como nosotros los chilenos, los latinos, que sabemos que de Arica a Punta Arenas, norte a sur, que para el norte está Perú, que para el este está Argentina, o son como los gringos que no entienden nada, que no saben ni dónde está México y que no saben cuándo está Latinoamérica, ¿no? No, en general, o sea, el caso de Estados Unidos, yo diría que es un caso, una excepción en el mundo, o sea, Es delirante acá en y Europa torpe de todo su el parte. mundo, o en general, todo el mundo tiene nociones de geografía bastante más altas, o sea, incomparable con alguien de Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos de verdad otro nivel. Otro nivel para abajo. Para abajo, totalmente. En Estados Unidos ni siquiera saben que Nueva York pertenece a Estados Unidos. No sé, la gente ni siquiera tiene pasaporte en Estados Unidos, ¿no? O sea, nunca han salido de ella. Claro. Y creen que es el centro del mundo. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. No, acá totalmente. O sea, estamos, como les he dicho varias veces, hacia la frontera, desde Austria hacia la frontera más cercana a Europa, son 400 kilómetros. 400 kilómetros. Nada. Es muy, muy poco. O sea, Es de Iquique a Arica, un poquito de más. Santiago a La Serena. De Santiago a La Serena, Santiago a exacto. Concepción, a Talca. Claro. Es muy, muy corto el trayecto, ¿no? O sea, acá Hungría es totalmente vecino. Eslovaquia es también frontera con Ucrania. Entonces, a pesar de no pertenecer a la Unión Europea, sí es Europa, continentalmente y geográficamente hablando, y estamos muy, muy cerca. O sea, está pegado a Polonia, está pegado a la Unión Europea, básicamente, ¿no? Y miembros de la OTAN. Así es. Bueno, ha sido pero un gusto poder compartir con ambos, contigo, Viatka, tener la realidad de lo que está ocurriendo en términos ciudadanos en Austria y también en las cercanías, que tú muy bien lo dijiste, ahora son vecinos. Y Teniente Coronel, también poder acercarnos a lo que es el pensamiento y a la estrategia militar de una manera simple como nos ha graficado. Agradecerle a ambos el que hayan compartido con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estamos a su disposición. Que esté muy bien, comandante. Viatka, tú también, gracias por el informe. Miren, es que esto, a mí me gusta que esto se le traspase a la gente en sus casas. Que
le quede súper clara la información, porque muchas veces los noticieros, noticiero con formato de noticiero, digamos, te dicen un nombre, te dicen lo que pasa, te dicen los millones de muertos, los millones de dólares gastados, pero la gente no queda súper clara en la situación. En cambio acá, teniendo a la Viadca ya explicando, claro. acá él explicando otro tema, la gente queda con el panorama mucho más clarificado de lo que está sucediendo. Así es que agradecerles a ambos por esta conexión, por esta entrevista. Viadca, seguimos con los despachos en otro momento. Que esté súper bien, Teniente Coronel. Muchísimas gracias. También igual usted, nos gracias faltó por haber el puro estado. mapa, yo encuentro. Sí, nos faltó, nos faltó el mapa para poder entender claramente cómo era la... Para la próxima yo me voy a encargar de hacerles un mapa para mostrarles más o menos cómo va la cosa geográfica. Desarrollando Muy bien, geográficamente. muy bien. Muchas gracias a ambos. Que estén muy bien ambos.